Hola, bienvenidos al video sobre la explicación de la variable aleatoria continua utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, como una metodología pensada para el alumno y donde se podrá aprender los conceptos básicos de la variable aleatoria continua. Durante el video nos centralizaremos en los subtemas definidos en el siguiente esquema de contenidos. Primero, definiremos lo que es la variable aleatoria continua, así como unos ejemplos para entender mejor la definición y pequeñas notaciones importantes para comprender el tema. Después, definiremos lo que se refiere a la función de decisionalidad de probabilidad y sus propiedades. Seguiremos con la función de distribución acumulada, en la que además de definirla, hablaremos de sus fórmulas y propiedades. Seguiremos con temas primordiales de la variable, como lo es la media, la varianza y la desviación estándar, terminando con algunos problemas propuestos con su metodología para su completa enseñanza. Se dice que una variable aleatoria x es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo, finito o infinito, de números reales. Por ejemplo, una variable aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso con el que un alumno llega al aula de clases o también el peso o la estatura de los estudiantes de la materia de probabilidad. Para una variable aleatoria x en un intervalo de a, b, la probabilidad es el área bajo la curva de f de x y es representada por la siguiente fórmula, donde nos indica que la probabilidad p de x, que se encuentra en el rango entre a y b, es igual a la integral de la función de x, evaluada entre a y b, y esto lo podemos observar con la siguiente figura, donde notamos que se respeta la fórmula, añadiendo el rango de a y b en una gráfica donde nos da a entender que sobre la línea de x está la posible solución. Pasamos al tema de la función decisionalidad de probabilidad, donde nos dice que es una función para la variable aleatoria continua. Sus principales propiedades para una variable aleatoria en función de x son: 1. La función de x debe ser mayor o igual a 0 para todos los valores de x, y 2. La integral desde menos infinito a infinito de la función de x debe ser igual a 1. El siguiente tema es la función de distribución acumulada, en el que la distribución acumulada f de x de una variable aleatoria continua x con una función de densidad es la función de distribución acumulada de x, que es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x, que a su vez es igual a la integral desde menos infinito hasta x de la función de probabilidad de x, para poder así determinar que la derivada de función de x es igual a f de x, explicando la fórmula como la derivada de la función distribución acumulada de x, que es igual a la función de probabilidad de x. Ahora veremos cómo es el cálculo de probabilidad con relación a la función de distribución acumulada. Tenemos a x como una variable aleatoria continua con función de probabilidad y función de distribución acumulada. Entonces, siguiendo la fórmula, tenemos que para cualquier número, llámese a, será definida por la probabilidad de que x sea mayor que a es igual a 1 menos la función acumulada de a, y por caso omiso, cuando se traten de dos números reales llamándolos a y b, tales que a sea menor que b, se calculará la probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad existente entre el intervalo de a hasta b es igual a la función acumulada de b menos la función acumulada de a. Aquí se ilustra el cálculo de probabilidades entre a y b, como una diferencia entre las probabilidades acumuladas en la función de distribución acumulada, llámese áreas. Ahora veremos lo de la media, que en el ámbito de la probabilidad representa una medida de centralización, sea x una variable aleatoria continua con función de densidad, y la definiremos por su fórmula, que nos indica que la esperanza matemática de x es igual a la media que, a su vez, es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la multiplicación de x por la función de probabilidad de x. Continuaremos con la varianza, que es la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada elemento de la variable aleatoria continua, sea x una variable aleatoria continua con distribución de probabilidad f de x y media. La varianza de x es calculada por medio de la siguiente fórmula, donde tenemos que la varianza de x es igual a la desviación estándar al cuadrado, que es igual a la sumatoria al cuadrado de x menos la media, que es igual a la integral de menos infinito a infinito del cuadrado de la resta entre x y la media multiplicado por la función de probabilidad de x, para ser igual
a la sumatoria de x al cuadrado menos la media al cuadrado. Por último, veremos lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión de la misma dimensión física variable y que se indica por la letra O. También hablaremos de qué es una raíz cuadrada positiva de la varianza, expresada en las mismas unidades que los datos originales. La desviación estándar de x, que también puede ser escrita como OX, es la siguiente fórmula, y nos dice que es la desviación estándar de x, que es igual a la raíz cuadrada de a de x al cuadrado, que a su vez es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entramos a la solución de problemas con lo previamente visto en este video. En este problema nos dicen que, dada la función de densidad de variable aleatoria x, y dándonos el caso de si la función de x es igual a x, considerando que éste está en el rango entre 0 y 1, 2, menos x considerando que x está en el rango de entre 1, 2 y 0, en otro caso. Obtener su función de distribución. Tenemos los datos previamente descritos, la incógnita, que es la función de x, y el modelo que usaremos, que es el que vimos minutos anteriores. Haciendo el procedimiento del problema y sustituyendo con el modelo y los datos obtenidos, podemos darnos cuenta que la fórmula nos guió al resultado esperado, obteniendo así para cada interrogativa su resultado de forma individual. Este ejercicio que tenemos es acerca de la varianza. Tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que leer nuestros datos, incógnitas y modelos para poder llevarlo a cabo. Este ejercicio nos pide calcular la varianza de la función de x, que es igual a x entre 12, y dándonos una referencia de que x esté en el rango entre 1 y 5, sustituyendo los datos con los modelos obtenidos, llegamos al resultado. Tenemos otro ejemplo acerca de probabilidad entre los rangos. Nos dan una función de x a desarrollar para encontrar un valor que es k, y después determinar las probabilidades siguientes. Igual, con los datos que tenemos, las incógnitas que nos piden y un solo modelo que usaremos, que es el de función de distribución, sustituiremos los valores de la función en el modelo, obteniendo así los resultados correctamente. Hay que resaltar las probabilidades obtenidas para este ejercicio, ya que con encontrar el valor de k, lo demás es a simple sustitución. Nos piden demostrar que es una función de densidad. Para llegar a saber si es o no, basta con el resultado. Con la función dada, sustituiremos el modelo correcto para empezar con el razonamiento. Hay que aclarar un punto importante. Recordemos que la función siempre valdrá 1 y lo verificamos al terminar la sustitución. Como el resultado es 1, comprobamos que esa función es una función densidad de probabilidad. Por último, tenemos un problema de media. Como en los anteriores ejercicios, nos dan los datos y nosotros buscaremos su incógnita y su modelo correcto para poder realizarlo. Una vez obtenida esta información, procedemos a realizar el razonamiento, sustituyendo el modelo hasta llegar al resultado. Esto fue todo por mi parte, agradeciendo su atención y esperando que haya sido de su interés y ayuda, así como agradeciendo de su parte las réplicas y comentarios para la enseñanza demostrada en este video de la variable aleatoria continua. Gracias.